Aquí Muy bien. tengo, ahí no te veo, pero Sí, estoy arriba ahí en un recuadro, pero tranquilo. Vámonos. un segundito, bueno, ahora sí. 3, 2, 1. Bueno, en Muy primer buenas lugar, noches, muy buenas noches, estimados amigos oyentes. Bienvenidos a esta edición que corresponde a hoy, martes 28 de junio, año 2022. Bienvenidas y bienvenidos a esta edición de Juzgue Usted, que se origina como siempre aquí, desde los 91.5 frecuencia modulada Teletica Radio en su quinto aniversario. Don Víctor Castro, responsable de la nave control principal de Teletica, y su servidor Carlos Jiménez Guillén en la conducción. Bueno, nosotros queremos empezar esta edición de hoy uniéndonos al duelo que afecta al periodismo nacional tras el sensible fallecimiento de Roy Solano Chévez, acaecido en este día, y no pudo vencer la batalla contra los problemas de salud que lo mantuvieron en los últimos días en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Calderón Guardia. También nos unimos al duelo que afecta a la familia de Repretel, a los apreciados colegas encabezados por su director, don Randall Rivera. A su familia, Roy deja una huella imborrable en el periodismo, especialmente sucesos en la cobertura de las informaciones judiciales. Una oración por su eterno descanso. Roy Solano Chévez. Vamos a ir rápidamente a la primera pausa y pauta comercial, porque tenemos hoy un invitado especial directamente desde la Asamblea Legislativa con su presidente, don Rodrigo Arias Sánchez. Vamos a hacer un repaso de su gestión y otros temas vinculados al quehacer de la política nacional. Les saludamos aquí en Juzgue Usted, generamos conversación. Con su permiso. Primera parte de esta audición de martes 28. A propósito, nos anuncian el Instituto Meteorológico, la Comisión Nacional de Emergencias, que este fin de semana vamos a tener una intensificación en las lluvias debido al tránsito de la onda tropical número 13, que podría convertirse o en tormenta o en el primer huracán de la temporada. Alerta las autoridades para este fin de semana. Muy buenas noches, tenga usted, don Rodrigo Arias Sánchez. Bienvenido. muchas gracias. Es un placer, como siempre, estar en su programa. Eh, Desde hace ya muchos años hemos estado con algún tipo de, bueno, de relación profesional y en el caso mío con una buena amistad de muchos años. Así es que para mí es un honor estar en tu programa me siento bien y con mucho gusto saludar a toda la gente que nos esté viendo. Eh, a la orden, yo estoy acá pues a punto de cumplir 2 meses el próximo 1 de julio de estar en funciones en la Asamblea Legislativa. Es un tema o es una experiencia que ha sido gratificante, que ha sido una experiencia que no estaba en mi agenda de vida. Ya yo pues estaba bastante retirado de la política activa. ¿Por qué Eh, volvió, don Rodrigo? eh, Volví porque se me dio la oportunidad, me la dio el candidato de Liberación Nacional, don José María Figueres, en septiembre del año pasado. Y cuando se habló de esa oportunidad,
En primer lugar, valoré que me sentía con buena salud, porque es lo primero que uno tiene que valorar. Si uno no se siente con buena salud, pues no debe asumir puestos que quietan tanto tiempo y consumen mucho tiempo, y también son puestos pues, que requieren tener la mente calma para poder tomar tantas decisiones al mismo tiempo. Pero me consideré que estaba con buena salud. Y segundo, valoré mucho que gran parte de mi experiencia en la función pública, básicamente los dos gobiernos de mi hermano Oscar, en que estuve de ministro de la presidencia, en esos dos gobiernos básicamente lo que yo pues más aporté fue en poder construir acuerdos políticos, tanto en el 86-90 como en el 2006-2010. Acuerdos difíciles, algunos de ellos. Yo estoy seguro que usted recuerda muchos de ellos, pero digamos, de los así que yo recuerdo más difíciles fue en el 2007, a raíz de la aprobación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. No solo la decisión de haber ido a un referéndum, ¿verdad?, que fue una decisión compleja, sino después de que se aprobó, el saber que había que aprobar después como 13 leyes de implementación a ese tratado, que requerían todas aprobación legislativa y aprobación por mayoría calificada de 38 votos. Y en ese momento, entre todos los diputados que estaban de acuerdo con el tratado, habían 38 votos, o sea, apenas el número que se necesitaba. Bueno, ese consenso que se logró hacer, mantenerlo, lograr la aprobación de todas estas leyes con los 38 votos, y sobre todo lograr que se aprobaran sabiendo que iban a ser consultadas a la Sala Constitucional y que tenían que pasar el filtro de la Sala Constitucional, me parece que es uno de los retos importantes que tuve. Y, en fin, y eso junto con muchos otros me hicieron pensar que aquí en la Asamblea Legislativa podría yo colaborar construyendo algunos acuerdos políticos o siendo un facilitador para construir algunos acuerdos importantes de aprobar leyes que sean en beneficio del país. Estamos comenzando apenas, vamos a cumplir 2 meses, y por el momento lo que yo siento es, ¿Cuál ha sido el saldo, Rodrigo, en estos 2 meses? ¿Cómo percibe usted la conducción de una asamblea polarizada, multipartidista? pues eso es cierto. Lo que valoro es, en primer lugar, valoro que hay un ambiente de respeto. Hay un ambiente que propicia el diálogo. Hay un ambiente, en cierta forma, con una relativa armonía para poder discutir los diferentes proyectos. Tenemos una buena práctica que es reuniones que tiene la presidencia, en este caso conmigo, reuniones con las jefaturas de fracción semanales para valorar cuáles proyectos son los que vamos a llevar al plenario legislativo, de manera que si alguna fracción necesita más tiempo para estudiar más un proyecto, pues se le concede ese tiempo. Entonces, esa forma de ver las cosas no impuesta, sino tratando de formar hasta donde se pueda el consenso, eh, facilitar las cosas, es lo que me parece que ha hecho que el transitar sea un transitar bastante positivo, en el sentido de que se han visto los temas que hemos tenido que ver, porque tal vez les recuerdo a las personas que nos están viendo y escuchando, que estamos en un periodo extraordinario. Esto significa que es un periodo de 3 meses, que es todo mayo, junio y julio. Son 3 meses en que quien pone la agenda es el Poder Ejecutivo. A propósito, ¿hay línea directa? ¿Hay comunicación? ¿Una vocería disponible en la tramitación de los proyectos en este periodo casa presidencial, cueste moras? Bueno, sí,
hay diferentes niveles de comunicación. Uno lo es la señora ministra de la presidencia, doña Natalia Díaz, con quien mantenemos una comunicación bastante fluida. Yo tengo comunicación con ella cuando se necesita y hablamos una o varias veces por semana. Lo tengo con la jefa de fracción, ¿verdad? Que es con doña Pilar Cisneros, ¿verdad? Una colega suya conocida desde hace muchísimos años en los medios, que ejerce la jefatura de fracción, pues con mucha fuerza, porque ya tiene, para nadie es un secreto que fue una figura decisoria, digamos, en la campaña política. Y también, cuando ha sido necesario que converse con el presidente, pues lo he hecho. Es Así que cierto que yo, usted tiene línea directa, el teléfono rojo, Zapote, Asamblea, que incluso el mandatario lo va a visitar a su residencia. bueno, aquí no hay teléfono rojo, ¿ah? Porque ya esos ya los teléfonos fijos ya casi no existen, señores. Estamos en la era de los digitales. Y sí, yo tengo su número telefónico y me puedo comunicar con el señor presidente vía WhatsApp cuando lo considere prudente. Es cierto, en Semana Santa, antes de asumir este cargo, tuve el honor de recibirlo a él en mi casa junto con doña Pilar y también con doña Natalia, tomarse un café y conversar sobre el futuro que se venía, ¿verdad? Y la futura integración del Congreso, etcétera. Así es que ahí vamos para adelante. Yo creo que aquí lo importante, Carlos, es hacer conciencia en los costarricenses de que estamos viviendo momentos muy difíciles. Y yo siento que esa percepción no existe. Yo siento que el costarricense en general, y con razón, porque la gente está en sus cosas y nadie está poniendo atención de lo que está pasando, no está consciente de los problemas potenciales que le pueden aquejar a este país con todo lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? Tenemos una guerra lejos entre Ucrania y Rusia que mucha gente dice, bueno, eso es muy largo, ¿verdad? Eso allá ellos, que se maten, ¿verdad? Que peleen. Pero es que es una guerra muy lejana, pero las consecuencias nos llegan a nosotros directamente. Y esas consecuencias que nos llegan a nosotros es ese incremento medido en el precio de la gasolina, que es producto del incremento del precio del petróleo, que ha subido exageradamente. El precio de los granos, que ha subido inmensa, de una forma muy, muy acelerada, y eso afecta casi a todos los productos que consumimos en Costa Rica. Entonces, ahí tenemos un impacto difícil, directo, en la economía diaria doméstica de los costarricenses. Por otro lado, hay una inflación en el mundo. En los Estados Unidos está viviendo una época de inflación. Entonces, probablemente para combatir esa inflación, las medidas son subir los tipos de interés. Y si los Estados Unidos sube el tipo de interés, pues aquí también van a subir los tipos de intereses. Ya el Banco Central comenzó a subirlos. Y eso va a hacer, en primer lugar, que esa inflación externa también la importemos para acá. Y, y ya tenemos una inflación fuera de lo normal para Costa Rica. Nosotros nos acostumbramos por muchos años, y digo muchos años, casi 18, 20 años, a tener una inflación muy controlada, una inflación que no pasaba del 1,5%, 2%, estaba dentro de una banda que el Banco Central establecía. Y entonces el costarricense no sufría un deterioro del poder adquisitivo de su salario, porque ese salario mantenía el poder de compra que siempre había tenido. Don Rodrigo, ¿cómo califica usted a propósito de este tema la situación actual del país? Muy Desde grave. la perspectiva de nuestra economía, el desempleo y Sí, otros sí. factores. Bueno, muy seria, ¿verdad? Muy seria porque tenemos a una gran cantidad de costarricenses viviendo en la pobreza, ¿verdad? Tenemos un desempleo muy alto. Tenemos un subempleo de gente que está viviendo en la informalidad de casi el 48%. Son personas que no tienen seguridad social, en su gran mayoría, no están cotizando para una futura pensión. Me parece que eso es muy serio.
Pero además, tampoco, digamos, lo más importante para mí es que no hemos tenido iniciativas de ley que permitan una reactivación de la economía, que uno sienta que se está reactivando la economía. Más bien, el crecimiento de este año de nuestra economía va a disminuir de lo que estaba proyectado. Entonces, las perspectivas, como te preguntas, las perspectivas son complejas, preocupantes. Y digo, ¿por qué? Porque va a ser muy difícil que logremos que los turistas norteamericanos vengan a Costa Rica como esperábamos que vinieran, porque están afectados por esta crisis, por esta falta de divisas allá. Entonces habrá menos turistas viniendo al país y probablemente todo esto Claro. afecte la capacidad Don que tienen. Rodrigo, le interrumpo para ir rápidamente a la siguiente pausa y pauta comercial. Es el presidente de la Asamblea Legislativa, don Rodrigo Arias Sánchez, en esta entrevista, conversatorio que mantenemos con él en esta primera parte sobre su gestión, y entraremos en la segunda parte con otros temas de nuestra agenda para que ustedes juzguen desde los 91.5 frecuencia modulada Teletica Radio. Generamos conversación. Saludos cordiales a donde se encuentren a esta hora en la recta final de este día. Continuamos con el presidente del Congreso de la República, don Rodrigo Arias Sánchez. Bien, don Rodrigo, ¿cómo observa usted al día de hoy el panorama, el futuro de su Partido Liberación Nacional? Mire, es muy difícil dar una respuesta porque no tengo una bolita de cristal que me diga qué va a pasar en los partidos políticos en el futuro. Pero para nadie es un secreto que dentro de esta situación que estamos viviendo, en donde va a haber un problema económico serio, donde la economía no va a crecer muy fuertemente en los próximos años, donde tenemos que pagar deudas muy fuertes externas de casi 4.000 millones de dólares para los próximos 23 y 24 años, 2023 y 2024, donde el crecimiento de la economía probablemente va a ser bajo en los próximos años. Es difícil prever una situación donde el costarricense sienta que se ve una recuperación de su situación. Dentro de ese contexto hay problemas sociales muy serios. Como le decía, hay casi 1 millón de personas que viven en estado de pobreza, de los cuales un alto porcentaje están en pobreza extrema. O sea, hay muchos costarricenses que no están pudiendo ni siquiera poder financiando la canasta básica alimentaria. Entonces, aquí la experiencia nos dice que cualquier cosa puede seguir pasando, como han pasado cosas, digamos, imprevistas en las últimas elecciones. A mí me parece que el costarricense a futuro va a seguir votando por una persona, por un candidato. Los partidos serán importantes, pero creo yo que el costarricense se va a fijar más en la figura del candidato, de su personalidad. ¿Necesita Liberación nuevos rostros, nuevas caras, nuevos líderes? Mire, yo creo que cualquier partido político hoy día, sobre todo partidos tradicionales, necesitan darle visibilidad a gente que, que esté comenzando a asumir responsabilidades en la vida pública. Yo creo que eso es normal en la vida. Ya nosotros, por lo menos en mi caso, ya estamos aquí casi que por accidente viviendo una última etapa de nuestra participación en un puesto público, político. Pero yo sí creo que un partido político como Liberación debe abrir las puertas para que muchos liderazgos, muchos más jóvenes, tengan opción de participar, y sobre todo de formarse,
de entender la temática nacional, de preocuparse por los problemas nacionales, no únicamente por los problemas locales. A veces se confunde que la política solo es preocuparse por el problema del cantón donde se vive o de la provincia. Yo creo que eso es importante. Los problemas territoriales son importantes, pero el que aspire a una dirigencia política tiene que entender cuáles son los problemas del país, cuál es el problema económico más importante, cómo hacerle frente al desempleo, cómo hacerle frente al crecimiento económico, cómo hacerle frente a los problemas de salud, cómo mejorar la educación en el país. O sea, a esos problemas nacionales, eso es lo que el costarricense va a valorar. Por la, ¿Quién le da una mejor propuesta para eso? por la experiencia, el palmarés suyo en la vida política, factores que incidieron en la derrota del Partido Liberación Nacional por tercera vez consecutiva. Mire, don Carlos, ese es un tema que no se puede manejar así muy superficialmente, ¿verdad? Porque me parece que es muy fácil lo que se dice mucho en los Estados Unidos, que es muy fácil ser el jugador del lunes en la mañana. O sea, después de que pasó el partido, eh, todo el mundo opina y dice, bueno, si yo hubiera estado ahí, yo hubiera hecho tal cosa, tal otra, tal otra. En la vida hay que estar en ese momento y tomar las decisiones en ese momento. Yo creo que toda derrota es muy dura, toda derrota tiene muchas explicaciones. Eh, en la victoria abundan las personas que dicen que participaron de ella, de la derrota, pues nadie quiere responsabilizarse. Así es que decirle causas sería una cosa muy ligera, pero lógicamente yo le puedo decir cosas que son evidentes. Eh, Liberación Nacional y su campaña probablemente no pudo explicar bien cuáles eran sus programas de gobierno, porque eran ideas, algunas ideas de mucha fuerza que todavía aquí en la Asamblea Legislativa vamos a llevar a cabo, como ha sido la construcción de un fideicomiso para hacer vivienda y generar empleo, el hacer un proyecto de alianzas público-privadas para construir obra pública y generar empleo. O sea, había una serie de iniciativas importantes que probablemente no se pudieron transmitir en una forma eficiente. Y por otro lado, también, tampoco es un secreto que Liberación se desconectó de muchas de sus bases en las zonas rurales, sobre todo en las provincias costeras de Punta Arenas y Guanacaste, y eso se pagó una factura muy cara. Tampoco es un secreto que Liberación se desconectó de cierto sector de la educación media alta, universitaria, se desconectó de sectores importantes de clase media. Entonces, yo creo que hay que hacer un análisis Sí, que no soy yo el que tiene que hacerlo, porque son personas estudiosas claro. que analicen ese fenómeno para ver cómo se Los puede lograr. politólogos, don Rodrigo, en estos minutos finales, por favor, su opinión. Este fenómeno de la América Latina de gobiernos hacia la izquierda, Colombia, Gustavo Petro, Perú, Castillo, Chile, el señor Gabriel Boric, Bolivia, bueno, tenemos a Maduro, aquí en Centroamérica, en Honduras, la señora Castro, eh, y no sabemos cómo calificar el gobierno del norte. Eso es lo que es una dictadura. Pero en fin, este fenómeno que está ocurriendo en América Latina, ¿cómo lo observa, cómo monitorea usted estas situaciones? Pues como me parece que como lo debe observar mucha gente con una profunda preocupación, eh, me parece que probablemente son fenómenos que se han dado porque no se han atendido los problemas sociales que afectan a esos países en general. Yo creo que cuando la gente no está recibiendo la educación que corresponda, no está en un estado de pobreza, está llena de límites, sufriendo
eh, consecuencias de desempleo, pues suenan muy atractivos muchos discursos populistas que le ofrecen que todo eso puede cambiar. A mí me parece que, que esos gobiernos, en la experiencia que uno puede ver, digamos, en el caso de Venezuela, pues es un caso trágico de un país que ofreció cambios y que desgraciadamente destruyó el país, destruyó la economía, y hoy día lo que hay es un pueblo que está viviendo casi que en la miseria, un país tan rico como Venezuela. Otros son dictaduras y otros son países que están experimentando un socialismo en donde probablemente el sector productivo se va a ir viendo afectado por muchas medidas impositivas o otro tipo de restricciones, y eso produzca una limitante en la producción en la producción de riqueza que solo el sector privado la puede hacer. Hablando de Entonces, izquierda, don Rodrigo, la izquierda en nuestro país, ¿cuál es su comentario? ¿Se mantiene igual? bueno, aquí en la Asamblea Legislativa tenemos la fracción del Frente Amplio, que es una fracción de gente joven, gente, muchachos y una economista o varias personas, mujeres bien formadas, capaces, con diferencias ideológicas, por supuesto, pero me parece que la democracia costarricense pues tiene ese don, ¿verdad?, de poder permitirnos dialogar civilizadamente. Yo hace poco hice una intervención en el plenario donde llamé a todos al diálogo, eh, que no perdiéramos la capacidad de concertar, de ponernos de acuerdo, de ver del vaso qué parte podíamos coincidir y comenzar con las partes en que pudiéramos coincidir. Entonces yo creo que a pesar de que existan diferencias entre un partido liberal progresista que tenemos acá, un partido Frente Amplio que es que es de izquierda, eh, y partidos que están un poco difusos en su contenido ideológico, lo importante es aquí que tengamos bien claro de que la meta, para que no tengamos otras experiencias muy tristes latinoamericanas, la meta es sacar este país adelante. ¿Y cómo sacarlo? Produciendo más, generando empleo, generando vivienda, generando salud, mejorando la parte ambiental y siendo conscientes de que solo así podemos ¿Y quién lo realmente. logrará? ¿Y qué partido y quién lo plasmar todos esos proyectos y esos objetivos que usted nos enumera, don Rodrigo? ¿Quién? Bueno, para eso veremos qué va a pasar. Yo le prometo que asistiré a un programa suyo más adelante para cuando veamos que está más claras ese futuro. Todavía es muy temprano, hace poco pasó la elección, estamos comenzando la Asamblea Legislativa, el gobierno no tiene ni siquiera 2 meses, así que démosle tiempo. En política hay que ir paso a paso, no nos aventuremos a predecir el futuro, vayamos viéndolo y tengamos fe y trabajemos para que Costa Rica pueda mejorar. Bien, este fue el mensaje final del presidente de la Asamblea Legislativa, don Rodrigo Arias Sánchez, a quien agradecemos. Tuvimos que hacer fila para llegar a su agenda en este Sé, día por la lo sé cantidad de y lo solicitudes. siento mucho, pero mira que al inicio de un procedimiento legislativo, la agenda es muy recargada porque Claro, hay que poner a caminar una maquinaria muy compleja. Sobre todo, no todos los 1 de mayo en adelante es igual, pero en este 1 de mayo había que formar comisiones nuevas. O sea, el 1 de mayo todas las comisiones y todo lo que había en la Asamblea Legislativa se paralizó, terminó. Había que comenzar por nombrar comisiones plenas, comisiones de todas las casi 40 comisiones que están hoy día funcionando en la Asamblea Legislativa e integrarlas en una forma proporcional para que cada partido tuviera su debida representación. Y eso ha sido un trabajo realmente muy grande. Además, a mí me toca recibir audiencias
de todo el cuerpo diplomático que quiere venir a saludar al presidente del Poder Legislativo. Entonces, realmente la Muy agenda se bien. ha complicado mucho, pero siempre que me dijeron de la entrevista con usted, la tuve muy clara que le íbamos a hacer, porque Muchas siempre es gracias. un Sí, placer muchas saludar. gracias, don Rego. Hasta la próxima entonces y nos veremos ahí en el plenario, en la hora de prensa. Ok, perfecto. Muchas gracias a ustedes oyentes. Nos retiramos efectivamente después de haber escuchado en forma exclusiva a don Rodrigo Arias Sánchez en esta edición que termina martes 28 de junio. A cuidarse mucho nosotros, son nuestros deseos. Don Víctor Castro, aquí en el control principal, y su servidor Carlos Jiménez, les deseamos feliz noche, hasta mañana.